En aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella diciendo: Ah, si conocieses también tú en este día el mensaje de la paz. Mas ahora está oculto a tus ojos. Sí, vendrán días sobre ti que te circunvalarán tus enemigos y te rodearán, y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Por las palabras de los evangelios se han borrado nuestros pecados. Podemos sentarnos. Muchos judíos había en Jerusalén por la celebración de la Pascua. El evangelio que acabamos de escuchar lo pronunció nuestro Señor Jesucristo en un domingo de Ramos, cuando iba a entrar a aquella ciudad, y la gente, al escuchar que se acercaba el gran dramaturgo, el gran milagrero, se disponía a recibirlo con ramos de olivo y palmas. Pero antes de llegar, aquel a quien en el Antiguo Testamento se le decía el león de Judá en las Sagradas Escrituras, se puso a llorar. Porque llora, Señor, si te esperan ansiosos para proclamarte Rey de Israel? Nos hubiese contestado Dios ante esta pregunta: lloro porque me desgarra el alma ver la fragilidad de unos y la hipocresía de otros. Lloro porque los que hoy gritarán Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, dentro de 5 días volverán a gritar: quita, quita, crucifícale, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quiere nuestro Señor que aprendamos de estos ejemplos, de esto que ya sucedió a nuestros antepasados. Somos los herederos de esa fe, de esa predilección del Señor para con el antiguo pueblo de Israel. Y qué triste que tuvieron que quedar unos muertos, otros esclavizados, y la gran mayoría se quedó sin tener el don precioso de la verdadera fe. Quiere nuestro Señor que no nos dejemos apegar, que nuestro corazón y nuestros sentidos no se apeguen, no busquen alabanzas y honores, riquezas, que es lo único que nos ofrece este mundo. Porque el mundo es muy traicionero. Porque si hoy nos aplaude y nos adula al vernos prosperar, mañana nos va a criticar, nos van a calumniar al vernos quizá
sumidos en la pobreza. Mientras uno es agraciado al mundo, cuenta uno con muchos amigos, pero si cae uno en desgracia lo dejan solo. Así es el ser humano. Cambia de un momento a otro. El que parecía fiel resulta ser un traidor. El que parecía sincero muda su forma de ser en contra nuestra. El que se decía nuestro amigo, como a Cristo nuestro Señor, nos da el ósculo de la traición. Así es el ser humano. Es como una veleta que la mueve el viento según hacia donde corra, según las conveniencias aparentes. Así se mueve la voluntad del hombre. ¿Cuántos de nosotros habremos sufrido esta triste realidad de que quien se decía nuestro amigo, cuando más lo necesitábamos, nos abandonó? Eso le pasó a Jesucristo, porque no nos había de pasar a nosotros. Somos sus discípulos, somos sus hijos. Por lo tanto, hemos de compartir estas tristes experiencias. Y cuántas veces quizá nosotros mismos hayamos hecho sufrir a nuestro prójimo, a nuestro hermano, que en el momento en que más nos necesitaba quizá lo abandonamos a su suerte. En la actualidad se predica mucho sobre el amor de Dios. Qué bueno que se predique del amor de Dios. Lo que ya no es tan bueno es que no se predique las otras facetas que tiene ese mismo Dios lleno de amor. Por ejemplo, ya no se predica en la justicia que hay en Dios. De esa justicia casi no se habla. ¿Por qué? Porque hay quien falsamente dice que si habla uno sobre la justicia de Dios, la gente lo va a ver como un Dios castigador. Y los enemigos de Dios y de las almas no quieren tocar ese tema. Quieren que solo se le vea como un Dios bueno, paciente, amoroso, misericordioso y nada más. Pero pensemos que es una trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque si nos empeñamos en solo ver la bondad de Dios, siempre estaremos pecando y pecando y pecando, al cabo que tengo un Dios todo misericordia, que todo me lo va a perdonar. Entonces no hay que nos mueva a una conversión de nuestra vida. Mientras que si escucháramos continuamente que ese Dios bondadoso también es justo y que en base a su justicia o nos ha de premiar o nos ha de castigar según hayan sido nuestras obras, empezará a existir en nosotros el temor de Dios. Y como dice la Sagrada Escritura, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Queremos ser sabios? Tenemos que ser temerosos de Dios para conseguir esa sabiduría. Porque teniéndole a la justicia divina, evitaremos muchos pecados. Estaremos ganando muchos méritos para que el día de la cuenta, después de escuchar
la sentencia de castigo, escucharíamos la sentencia de salvación. Gracias al gran cúmulo de méritos ganados con nuestras buenas obras. Es justo, pues, que Dios haya hecho con su pueblo elegido lo que hizo. Ya les había demostrado el amor de muchas formas. No quisieron aprovecharlo, no quisieron corresponder a él, entonces tuvo que aplicarles la justicia. Y esto se repitió no muy lejos de que Cristo muriera. Después de que nuestro Señor fue crucificado y muerto por causa de sus mismos predilectos, vino a los 37 años la justicia a cobrar la factura. 1.100.000 judíos murieron cuando el general Tito, hijo de Vespasiano, atacó la Jerusalén. Murieron dentro de esas murallas 1.100.000 judíos. Y cuando se nos narra detalladamente esa triste historia, escuchamos que las madres, acosadas por tanta hambre que tenían, porque estaban rodeados totalmente para que no entrara ningún alimento a la ciudad. Y se narra que las mismas madres se comían a sus niños para no morir. Qué terrible es la justicia de Dios. Y de los 90.000 judíos que no fueron muertos, fueron esclavos de los romanos. Y aquel templo que era el orgullo de los judíos, de los israelitas, no quedó ni siquiera una sola piedra de lo que antes era una de las maravillas del mundo de aquel tiempo. Jerusalén es la imagen del alma. Vamos ahora a la aplicación después de recordar lo histórico. Jerusalén es la imagen de nuestra alma. Nuestra alma es visitada por Dios. Cada uno dependiendo de para qué lo va creando Dios. Así Dios escogerá la edad oportuna para llamarlo a realizar las obras que han de ser su salvación eterna. Si resistimos a la visita de Dios, si rechazamos su gracia que nos viene a dar para lograr la misión que nos haya encomendado, entonces qué triste va a ser el día en que nos llame a cuentas. Es muy triste el solo pensar que Jesús, que es el amor eterno, todavía en estos tiempos sigue llorando sobre todas nuestras ciudades modernas, como lloró por su Jerusalén antigua. Porque ahora, con aquel tiempo, y quizá ahora más, se cometen tantos pecados que por su gravedad claman venganza al cielo. Jesús, el amor perfecto, sigue llorando, sobre todo por las naciones que en otros tiempos eran católicas, ejemplares, y daban mucha honra y gloria a Dios, y que ahora, triste realidad,
están plagadas de comunistas, de ateos y de masones, de apóstatas de la verdadera fe. Y solo por poner unos ejemplos, así está Roma, así está España, la madre de nuestra fe, así está la gran Francia, que dio tantos santos a la Iglesia de Dios. Y así está nuestro querido México, entre otros muchos países. Jesús, que es el amor fiel, sigue llorando por las naciones infieles, que lo han rechazado a Él por adorar a Buda, a Brahman y a Mahoma. Así están, por poner unos ejemplos, Japón, China y la India, entre muchos otros. Jesús, que es el amor paciente, sigue llorando sobre muchas naciones de Asia y de África, porque aún permanecen en la idolatría. Jesús, el amor misericordioso, sigue llorando sobre los 1.400 millones de infieles que ni lo invocan y muchos ni siquiera lo conocen. Jesús, el amor de los amores, sobre todo, llora por muchísimos cristianos católicos que, sintiendo el llamamiento divino, a veces por medio de remordimiento de conciencia, a veces por inspiraciones de la gracia, no queremos aprovechar la invitación del Señor de acurrucarnos en la llaga de su costado, como los pollitos se acurrucan bajo las alas de la gallina, donde hallaríamos la verdadera paz y felicidad perfecta, donde nada ni nadie nos podría hacer ningún daño. Jesús llora sobre muchos blasfemos que no quieren corregirse. Jesús llora sobre muchos que se enriquecen por medios ilícitos y no quieren enmendarse. Jesús llora sobre los que, dominados por los respetos humanos, se endurecen sus conciencias en el pecado. Jesús llora sobre los que no queremos abandonar las ocasiones de peligro, exponiéndonos voluntariamente a perecer en él. Jesús llora porque prevé que al rechazar o abusar de sus gracias, nos hacemos merecedores de las penas eternas del infierno. Jesús llora con grandes suspiros porque prevé que, a pesar de sus sufrimientos, de su pasión y muerte, su sangre puede caer sobre nosotros como cayó sobre los deicidas judíos si no reaccionamos a tiempo. Llora porque, llamándonos a ser águilas de perfección, preferimos seguirnos arrastrando como reptiles en el fango de los ríos. O corremos como caballos desbocados en busca del pecado, precipitándonos así en los abismos del infierno. Tomemos con seriedad el asunto más importante de nuestra vida, que es nuestra salvación. Dejemos de seguir dedicando el mayor tiempo de nuestra vida a los negocios materiales, y con la ayuda de Dios atendamos más los espirituales. Cuando estemos en el templo, que es la casa de Dios y la puerta del cielo, apreciemos lo sobrenatural de cada uno de sus componentes. Por ejemplo,
en vez de estarnos distrayendo, pensando en otras cosas que están fuera de aquí, contemplemos el altar. Ese altar que significa, que representa a Jesucristo. Ese altar donde va a ser inmolado el Hijo de Dios. Ese altar que también representa el Calvario donde Jesucristo se inmoló y se sigue inmolando diariamente por nosotros. En vez de estar viendo, criticando, juzgando a los demás por estar distraídos, contemplemos el sagrario, que es un pedacito de cielo anticipado, donde siempre hallaremos dispuesto a escucharnos a nuestro buen Dios. Tomemos en cuenta que dentro de la iglesia hay un confesionario, el cual representa la piscina probática del templo de Jerusalén, donde todo el enfermo del alma, que entra con las debidas disposiciones, sale limpio y curado de toda enfermedad espiritual causada por el pecado. Este sencillo púlpito representa el monte Sinaí, donde Dios dio a Moisés las tablas de la ley. Es el lugar desde donde nos habla Dios por medio de sus indignos representantes, ya sea para enseñarnos su doctrina, ya para recordarnos nuestras obligaciones, ya para corregir nuestros defectos, para alentarnos en nuestras debilidades, por lo cual el púlpito es llamado Cátedra del Espíritu Santo. No olvidemos que el templo es la casa de Dios, que es la puerta del cielo, para que no lo vayamos a profanar con distracciones voluntarias, con irreverencias, durmiéndonos durante el sermón, cosa que hacen todavía algunos, ostentando vestimentas inmorales que todavía hacen otras, criticando o juzgando a los demás, o dando de cualquier otra forma mal ejemplo, sobre todo a los niños inocentes. Son pocos, y ojalá cada día sean menos, los que se actúan en la casa de Dios. La gran mayoría, creo yo, se esfuerza por estar de la manera más digna en esta humilde casita, tener más que un pedacito de cielo, cuando así lo queremos ver. Y por eso mismo, en nombre de Dios, agradezco mucho a los que escuchan dignamente la palabra de Dios, porque ese comportamiento es edificante. Perseveren así. Dios los va a premiar por el esfuerzo que tengan que hacer para escuchar con devoción el santo sacrificio de la misa. No se olviden que al oír dignamente el santo sacrificio de la misa, cumplimos con 3 mandamientos, los cuales serán galardonados por Dios el día de la cuenta. Y sigamos, como debe ser todo discípulo de Cristo, seamos apostólicos. Pidámosle a Dios nos conceda sentir ese celo por la salvación de las almas. Invitemos a otros a venir a escuchar la palabra divina. Que fuera de estos pequeños templos que son muy contados en las ciudades y en los países, no se escuche esa palabra divina tal como Cristo la dijo. Ahora escuchen otras cosas parecidas, pero que no son la palabra de Dios. Por eso está nuestra sociedad tan mal.
que ni siquiera conocen a Dios a través de su palabra, porque ya no hay quien se las enseñe. Así tengamos millones de sacerdotes en nuestro país, si no enseñan la palabra verdadera de Cristo, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? Solo para convertirse en pastores asalariados, que viven de lo que dan las ovejas, sí, pero que a cambio no les dan lo que Cristo les dejó a ellos para repartir. Es muy triste, pero es una realidad. No nos queramos tapar los ojos ante un sol resplandeciente y decir, no hay luz. Estoy en tinieblas. ¿Eso es por qué quieres estar? Abre los ojos ya. Tienes inteligencia. Busca, pregunta, lee, compara. Ve los frutos que hay para que así sepas dónde está Dios realmente a través de sus representantes, llamándote a una verdadera conversión de vida. Invitemos pues a otros, no seamos egoístas, para que escuchando la palabra de Dios, la lleven a la práctica en su vida diaria, y así cambien para bien sus vidas, y con el buen ejemplo sigan irradiando luz a todos los que siguen todavía en las tinieblas del error. Para que un día merezcan todos ellos y nosotros con ellos escuchar lo que dijera nuestro Señor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.